No queda más recuerdo a tanta gloria que una confusa página en la historia. José Joaquín Pesado. Diversas fuentes históricas narran que Aztlán, lugar de garzas o de la blancura, y Chico-Mostoc, 7 cuevas, son el lugar de origen y patria de los aztecas que después se tornaron mexicas. Dicho sitio en la actualidad aún se encuentra con graves problemas de interpretación, pues su ubicación podría ser mítica. Los partidarios de una versión histórica lo ubican geográficamente en el noroeste de la República Mexicana o hacia el occidente. El Códice Boturini narra que en el año 1 Pedernal, aproximadamente en 1116 después de Cristo, una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado de su dios Huitzilopochtli, prometiéndoles una nueva tierra para vivir lejos de sus dominadores. Por tanto, su deidad exclamó: así es, ya he ido a ver el lugar bueno, conveniente, se extiende allí un muy grande espejo de agua. Allí se produce lo que vosotros necesitáis, nada se echa a perder. No quiero que aquí os hagan padecer. Así, os haré regalo de esa tierra. Allí os haré famosos en verdad entre todas las gentes. Se reunieron los barrios que conformaban Aztlán, se embarcaron y llegaron a Coloacán, donde se encontraban los huejotzincas, los chalcas, los xochimilcas, los malinalcas, los chichimecas, los tecpanecas y los matlaltzincas, quienes al ver a los aztecas preguntaron: ¿a dónde se dirigen? ¿Permiten que los acompañemos? ¿A dónde quieren que los llevemos? Respondieron: solo queremos acompañarlos. Está bien, pueden seguirnos, dijeron los aztecas. Continuaron una vez más con su peregrinar bajo el comando de su dios solar y tutelar, Huitzilopochtli, al que traían cargando consigo en un bulto donde probablemente pudieron reposar sus huesos. Otros dicen que solo transportaban una figurilla del dios hecha de madera. Salieron todos en grupos y 4 eran los que cargaban al dios, los llamaban teomamaques o portadores del dios. Caminaron y caminaron sin cesar hasta toparse con un descomunal árbol, un ahuehuete tan grande que apenas 5 hombres lo podían abrazar. Se colocaron bajo la sombra del árbol, hicieron un pequeño adoratorio de lodo sobre el cual colocaron el bulto que contenía los huesos o la figura de madera del dios Huitzilopochtli, y, en un santiamén, cuando estaban a punto de comer, el ahuehuete se rompió con un ruido muy fuerte, se espantaron y dejaron todo. Luego su dios habló con ellos: díganle a los de los 7 barrios que no seguiremos adelante, que aquí nos quedaremos y ellos deben esfumarse. Los 7 barrios se desprendieron de los aztecas, estos últimos se quedaron asentados en el lugar durante mucho tiempo. Posteriormente, emprendieron su marcha y atravesaron las estepas áridas del norte. Caminaron demasiado hasta encontrarse con unos seres conocidos como Tlacatecolo, hombres búho. Algunos de estos cayeron al pie de espinosas biznagas hinchadas de agua. Estos seres eran divinidades lunares y querían cerrarles el camino para que no llegaran a su destino. Por consiguiente, Huitzilopochtli habló a los aztecas y les dijo: atrapen a los que aquí cayeron, colóquenlos sobre las biznagas, ya que ellos serán la primera ofrenda sacrificial que me harán. Seguidamente de la inmolación de dichos seres, Huitzilopochtli cambió el nombre de su pueblo y habló: a partir de este momento ustedes ya no se llamarán aztecas, ahora su nombre será mexicas. Los ahora llamados mexicas se pusieron plumas en las orejas, se pintaron una raya en el rostro y les fue entregada la flecha,
el arco y la red que los consagró como verdaderos mexicas, tomaron el arco con la mano izquierda y flecharon al águila, es decir, al sol. La peregrinación prosiguió y la fórmula de siempre continuó. Caminaron y caminaron tanto hasta llegar a un lugar con dos montes o con dos nombres, lugar donde lloró el huasteco, y, en las fauces de la serpiente, ahí se asentaron 26 años y en el año 2 caña, los mexicas humearon el cielo y renovaron su fuego, ya que lo hacían cada 52 años. Después se fueron y en el año 3 pedernal llegaron a Toyán, donde permanecieron 20 años. Aquí es donde se vuelven un pueblo errante, ya que habitaron diferentes tierras durante tiempos distintos, tales como Atitalaquía, Tlemaco, Atotonilco, Apasco, Zompanco, Saltocan, Acaloacan, Ecatepec, Tulpetlac y demás pueblos. Sin embargo, a su paso surgieron un sinfín de turbulencias, tales como problemas con los nativos de cada lugar al que llegaban y las discordias internas entre sacerdotes partidarios de otros dioses como Tezcatlipoca, representante de la noche, y el jaguar. Otro de estos problemas se presentó en Malinalco, rumbo a Toluca, por la razón de que la hechicera Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli y representante de la diosa lunar, buscaba a toda costa la oportunidad para que los mexicas no pudieran continuar con su peregrinar. Por ende, enfurecido el dios solar, dijo a sus seguidores que debían abandonar a la hechicera en Malinalco una noche y sin que ella se enterara partieron en busca de la señal sagrada. Tiempo después el hijo de la hechicera, Copil, vengó a su madre alborotando a los pueblos asentados en los alrededores de la Cuenca de México. Su empresa tenía el fin de exterminar a su propio pueblo, por eso, en el año 1256, los mexicas llegaron al cerro de Chapultepec. Una vez instalados consultaron a Huitzilopochtli y este contestó que ese no era el lugar que había elegido para ellos. Lo más impactante fue cuando agregó que tendrían un conflicto bélico contra otra nación. Ante lo anterior, los mexicas eligieron un capitán llamado Huitzitihuitl, pero sin previo aviso los atacaron. El capitán fue sacrificado al igual que Copil, pues el dios solar ordenó arrancar el corazón de su sobrino para luego arrojarlo en el centro del lago, en un lugar ahora conocido como Tlacocomulco, donde del corazón de Copil nació el nopal sobre el que posó el águila devorando una serpiente. Entonces, sobre su corazón se forjó la gran Tenochtitlán. Tras su derrota, los mexicas son capturados por la gente de Culhuacán, un pueblo densamente fuerte, más tenían altercados con el pueblo de Xochimilco. De esa manera, convirtieron a los mexicas en vasallos mercenarios para combatirlos, así, ambos pueblos se exterminarían. Cuando llegó el día de la batalla, el señor de Culhuacán les pide que mataran a sus adversarios y que cortaran las orejas de estos, las cuales debían llevar en un saco como muestra de su destreza. Los mexicas se organizaron, utilizaron hojas de obsidiana como armas y concibieron que era mejor cortarán las narices de sus oponentes, con el motivo de que el tlatoani de Culhuacán no pensara que cortaron ambas orejas, así llevarán una pieza por cada enemigo. Las victorias de los mexicas los impulsaron a solicitar al rey tierras para establecerse formalmente y a forma de estratagema los dejan instalarse en las tierras inhóspitas de Tizapán, una zona que estaba plagada de serpientes venenosas, las cuales fueron asadas y comidas por los mexicas. El hecho anterior junto a su fama bárbara generaba una desmesurada desconfianza entre los pueblos del Valle de México. Resignados a tenerlos como vecinos, en 1323 el señor de Culhuacán accedió a la solicitud de los mexicas de convertir a su hija en esposa del dios Huitzilopochtli. Desconociendo el sentido de la ceremonia, se sacrificó a la chica, luego la desollaron y un sacerdote vistió con su piel, lo que fracturó la paz, y en consecuencia persiguieron con frenesí a los mexicas, quienes en su huida apreciaron la señal prístina de la tierra prometida de su deidad solar, Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. El único detalle era que no había tierra firme, sino un inmenso lago.
Según informa el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, el 13 de abril de 1325, año en que varias crónicas señalan como el de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, ocurrió un eclipse total de sol. El fenómeno comenzó a las 10:54 de la mañana y tuvo una duración de 4 minutos y 6 segundos conforme a los cálculos de astronomía moderna hechos por Jesús Galindo. Los eclipses, especialmente uno de esta magnitud, eran considerados como la lucha entre el Sol y la Luna de la que, finalmente, el primero salía triunfante. No sería de extrañar, por lo tanto, que este acontecimiento diera pie para que el año de 1325 aparezca como el de la fundación de la ciudad, haciendo los ajustes necesarios para que así quedara asentado en sus códices y relatos, pues hay indicios de que la ciudad se estableció algunos años antes. Hacer coincidir los comienzos de Tenochtitlán con un fenómeno que representa un combate entre el Sol, Huitzilopochtli, y la Luna, Coyolxauhqui, implica una legitimación de gran importancia para el pueblo mexica. Pese a la fundación y establecimiento permanente de su nueva ciudad, los mexicas siguen siendo inferiores ante diversos pueblos, los cuales estaban bajo el dominio de Azcapotzalco. Los problemas fragmentarios internos no se hicieron esperar, entonces un grupo disconforme se separa de la ciudad de Tenochtitlán para poder fundar en 1337 la ciudad de Tlatelolco, la cual regia el comercio y la otra enarbolaba los poderes político-religioso, por lo cual se puede hablar de mexicas tenocas y mexicas tlatelolcas. Hacia 1363 o 1368 muere el sacerdote Tenoch, el cual encabezaba al grupo en sus andanzas. Por ello, los mexicas tenocas acudieron al señor de Culhuacán para que les designara a su primer tlatoani. El cargo fue asignado a Camapichtli, quien gobernó de 1373 a 1395. Cuando Tezosomoc, rey de Azcapotzalco, se entera del nombramiento, ordenó duplicar el tributo que debían entregar los mexicas. La razón de eso fue que el tepaneca quiso ridiculizar al nuevo gobernante haciéndolo ver como un mísero tributario. Cuando expiró el tlatoani, le sucedió su hijo Huitzilihuitl. Una de sus estrategias fue solicitar a Tezosomoc la mano de una de sus hijas. El tepaneca aceptó. Del matrimonio nació el futuro tlatoani, Chimalpopoca, escudo humeante. Durante el reinado de este último, los mexicas construyen un acueducto con estacas de madera y barro para traer agua dulce de Chapultepec a Tenochtitlán. Desoladamente fue infructífero. Eso los impulsó a solicitar a Tezosomoc la construcción de un acueducto de piedra y cal. No obstante, fue denegado con el débil argumento de que lo que quería el mexica era hacerse más fuerte. Así pues, las relaciones diplomáticas eran opuestas y trémulas, tanto que el hijo de Tezosomoc, Mastla, orquestó la muerte de Chimalpopoca. Itzcoatl, serpiente de obsidiana, se convirtió en el nuevo tlatoani. Su tempel guerrero desembocó en la guerra contra los tepanecas. En 1428 surge la llamada Triple Alianza. Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán se hermanaron para vencer a Azcapotzalco. La victoria rodea de prestigio a la figura del segundo en la jerarquía mexica, Tlacaelel. La prosperidad no se hizo esperar, por tanto, se amplió el templo mayor dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. También, por influencia de Tlacaelel, se destruyeron los códices que hicieran referencia al humilde pasado mexica. Así se reescribió su historia y se emparentó con la cultura tolteca. En 1440 muere Itzcoatl dejando el trono a su sobrino, Moctezuma I. Este personaje instauró la costumbre de emprender campañas militares para obtener prisioneros que fueran sacrificados en el templo mayor. Al parecer, los nahuas todavía añoraban Aztlán-Chicomostoc. Por ende, en tiempos de Moctezuma I, su consejero Tlacaelel le propuso enviar una expedición a ese lugar. Según lo refiere el cronista Diego Durán, los embajadores de Moctezuma llegaron a Aztlán. Allí se encontraron con Coatlicue, la diosa madre del poderoso Huitzilopochtli.
De regreso, informaron al Tlatoani: Señor, nosotros hemos cumplido lo que nos mandaste y tu palabra se pagó con haber visto lo que deseabas saber, y hemos visto aquella tierra de Aztlán, donde habitaron nuestros padres y abuelos y traemos de aquellas cosas que allá se dan y crían. El imperio mexica comenzaba a retumbar por toda Mesoamérica, sus vasallos incrementaban y su economía se solidificaba, pues, además de la agricultura y de la extracción de metales preciosos, las actividades comerciales de los pochecas, comerciantes y el pago de grandes tributos cimentaban principalmente la economía mexica. La próspera ciudad de Tlatelolco poseía una relativa autonomía en cuanto a su comercio, este era bastante estable, sin embargo, fue conquistada por el sucesor de Moctezuma I, estamos hablando del poderosísimo y ambicioso Axayácatl, el cual se dedicó en cuerpo y alma a extender el territorio de su imperio, estableciendo un control importante en el Valle de Toluca y lo que actualmente es la parte del territorio del Estado de México sobre el pueblo llamado Matlatzinca y Otomí. Aquí es cuando las fronteras del imperio purépecha y mexica se entrecruzan. Los intentos de conquista fueron catastróficos para los nahuas, pues los purépechas usaban armas de cobre. Por tal causa, los mexicas se vieron incapaces de expandirse hacia el occidente. En 1481 sube al trono Tizoc, un personaje profundamente religioso, que quizá ignoraba el expansionismo militar, por ello, se especula que eso fue la causa de su asesinato. Ahuizotl fue el sucesor de Tizoc. Lo que hizo fue ampliar el territorio imperial hacia el este y el sur. El estado abarcaba el centro y sur del actual México y el norte de Guatemala entre las costas atlántica y pacífica, y dominaba una región de unos 10 millones de habitantes. Él mismo encabezó muchas de las campañas militares, protagonizadas por largas marchas, ataques sorpresa y emboscadas, ganándose una fama de guerrero feroz y cruel ante sus enemigos, ganando así el respeto de sus hombres, a los que solía acompañar en sus expediciones acampando con ellos en lugar de quedarse en su palacio. Las conquistas reportaron grandes beneficios a los mexicas, que obligaban a sus vecinos subyugados a mantener el estado imperial a través de tributos y esclavos. Esta época también conoció un gran desarrollo comercial, que se llevó a cabo en paralelo a la expansión territorial. También, Ahuizotl embelleció la capital junto a Tlatelolco con la construcción de numerosos templos y palacios. Lo más importante fue el engrandecimiento del templo mayor acompañado de una ceremonia plagada de sacrificios, pues las fuentes puntualizan que en 1487 se podrían haber sacrificado entre 20.000 y 80.400 personas. Esta última cifra corresponde a Fray Diego Durán. En 1499 muere Ahuizotl, debido a que en esa fecha se suscitó una gran inundación que flageló a la ciudad, y él al intentar escapar de la habitación donde estaba, se golpeó la cabeza. En 1502 ascendió al poder el nuevo gobernante de México Tenochtitlán, Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II. Era un hombre profundamente religioso, supersticioso y tenía fama de ser un sabio. Durante su lúgubre mandato percibió el fin de toda la cosmovisión de su nación debido a una serie de presagios oscuros. El Códice Florentino, obra del franciscano Fray Bernardino de Sahagún y de sus colaboradores nahuas, recopila 8 relatos estrafalarios que vaticinaban desgracias, en este caso, la caída de Tenochtitlán. En 1509, una gran pirámide de fuego cuya punta llegaba hasta el medio del cielo, apareció a medianoche, y noche tras noche la gente gritaba y se espantaba. Luego,
un edificio del templo de Huitzilopochtli se quemó sin razón aparente y los sacerdotes del templo llamaron a la población para apagar el incendio, pero el agua que vertían al fuego hacía que éste ardiera mucho más. También se quemó el templo de Xiuhtecutli siendo víctima de un rayo silencioso, pues jamás se escuchó trueno alguno. El cuarto presagio corresponde a la aparición de un cometa. Parecían 3 estrellas juntas que corrían a la par muy encendidas y llevaban muy largas colas. Tiempo después, las aguas del lago se alborotaron provocando el derrumbe de algunas casas. El sexto presagio es atribuido al llanto de una mujer que decía por las noches: «Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré?». Otro día unos pescadores capturaron en la laguna una grulla con un espejo en la cabeza. Enseguida fue mostrada a Moctezuma, observó el espejo, primero vio el cielo y las estrellas, finalmente una muchedumbre armada cabalgando venados. Cuando el emperador quiso mostrar esto a sus adivinos, la grulla desapareció. El último presagio es la aparición de gente deforme de 2 cabezas con un solo cuerpo. Se las mostraron al Xiuhtlatoani, luego de verlas se desvanecían. La psique de Moctezuma estaba trastocada debido a los presagios funestos acompañados de las nulas respuestas de sus nigrománticos y chamanes frente a dichas señales. Un día apareció uno de sus vasallos venido de las costas del Golfo e informó acerca de la llegada de unas como torres o cerros flotantes estacionados en la mar, los cuales transportaban gente de tez blanca similar a la cal, con cabellos y barbas largas. El emperador pensó que su dios Quetzalcóatl regresaba del ostracismo, por lo que mandó emisarios llenos de regalos para averiguar lo que estaba pasando. Cuando los enviados llegaran con Hernán Cortés, este dio orden de que los amarraran y que dispararan un cañón grande. Los emisarios perdieron el juicio y algunos de ellos se desmayaron. Cuando se reincorporaron les dieron a beber vino y los alimentaron. A su regreso informaron al Tlatoani de todo lo acontecido. El emperador estaba profundamente espantado al oír cómo se desmayaron. Ahora, para comprender de forma más eficiente la conquista de Tenochtitlán, entendamos la perspectiva española. En 1518, Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba, pidió a su sobrino Juan de Grijalva que armase una flota y explorase las tierras del este. Al internarse en el Golfo de México tuvo noción del Imperio Mexica. Cuando regresó informó de lo acontecido. De tal forma se precipitaron los preparativos para una nueva expedición, que Velázquez delegó a uno de sus lugartenientes, Hernán Cortés, quien usurpó la expedición y partió sin el consentimiento del gobernador en 1519 junto a 11 barcos y casi 700 hombres. Llegó a Cozumel, después a la península de Yucatán. Tiempo después, Cortés se entera de la existencia de 2 españoles que convivían con los mayas, pues habían sido náufragos tiempo atrás. Jerónimo de Aguilar se incorporó con el conquistador fungiendo como traductor y el otro, Gonzalo Guerrero, desistió, debido a que siendo español asimiló la cultura maya, incluso tenía una familia. En Tabasco se enfrentaron cruentamente contra los nativos. Derrotados ofrecieron regalos, entre ellos estaba Malintzin, la mal llamada Malinche. Ella hablaba náhuatl y maya, obteniendo así un estatus privilegiado entre Hernán Cortés. Instalados en la bahía de Ulúa, Cortés funda la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, donde tiene contacto con los mexicas. Para saber más acerca del imperio se abrió camino hacia el centro de México, encontrándose y batallando por varias semanas con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas. Cuando el conquistador se entera del yugo mexica sobre este pueblo, moviliza su diplomacia sellando así una alianza para destronar a los opresores. En sus andanzas maquiavélicas incentivaron a diversos pueblos unírseles a la empresa con el fin de provocar el colapso del imperio de la Triple Alianza. Al llegar a Cholula se enteran de una emboscada ideada por los mexicas. Precipitado, Cortés tomó la decisión de ejecutar a los gobernantes.
los sacerdotes y la población civil desarmada. Según el propio Hernán Cortés, en un par de horas sus tropas mataron a 3.000 hombres. Bernal Díaz del Castillo dice: matamos muchos de ellos y otros se quemaron vivos. Francisco López de Gómara habla de 6.000 víctimas, por lo cual llegar a un conteo exacto de víctimas sería imposible. Sin embargo, la masacre parece exceder los millares. El ejército indohispano comandado por Hernán Cortés avanzó directamente hacia la Gran Tenochtitlán. Cuando Londres tenía apenas 60.000 habitantes, la ciudad mexica poseía unos 300.000, quizá era la ciudad más grande del mundo en aquella época. Moctezuma recibió a Cortés junto a su ejército español, y les dio hospitalidad. Poco después se suscitó una sublevación en Nautla, donde murieron españoles. A uno de estos le fue arrancada la cabeza para ser exhibida ante Moctezuma. Así, él entendería que los extranjeros también sufrían y sangraban, o sea que eran meros mortales y no dioses como se pensaba. Lo anterior llegó a oídos de Cortés. Desencadenado su ira, apresó al Tlatoani en la mismísima Tenochtitlán responsabilizándolo de dichas muertes, pero no fue de esa forma, y el Tlatoani mandó ejecutar a los responsables de la atrocidad. Por otro lado, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, mandó a Pánfilo de Narváez junto a una armada llena de 800 hombres con caballos y artillería para apresar a Hernán Cortés debido a sus insolencias. Cortés partió hacia la batalla dejando al mando a Pedro de Alvarado. Cuentan las fuentes que durante una ceremonia dedicada a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli llamada Tozcatl, Pedro de Alvarado tuvo el impulso de ejecutar a los participantes. Las razones de ello son desconocidas. Una teoría apunta a que Alvarado no soportó tanto paganismo y sacrilegio en la ceremonia. Miguel León Portilla cuenta en su obra Visión de los vencidos que, al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren. A algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Sin duda alguna eso fue lo que detonó la inconformidad de la nación mexica. Cortés retornó a Tenochtitlán, pero un tumulto disconforme amenazaba con colapsar. El español trató de calmar los clamores utilizando a Moctezuma, quien debía apaciguar a su pueblo, el cual ya no lo respetaba, pues le lanzaron una pedrada que lo dejó moribundo y finalmente muerto. La hueste de Cortés abandonó la ciudad en la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, se escabullían entre la espesa niebla, luego fueron descubiertos suscitando así una feroz batalla. La mitad del ejército hispano escapó, pero otros 150 no. Célebremente se cuenta que el conquistador lloró por las bajas de su ejército. 14 meses tardaron los españoles en reorganizar sus tropas. Fue tiempo suficiente para planear minuciosamente la debacle de Tenochtitlán. Por el contrario, el Tlatoani Cuitláhuac sucumbió a la epidemia de viruela. Después de su muerte ascendió el único héroe a la altura del arte, Cuauhtémoc. Finalmente, el 30 de mayo de 1520, Cortés inició el cerco de Tenochtitlán con 650 infantes, artillería, 200 mosqueteros, un centenar de jinetes, miles de nativos y una flotilla de 13 bergantines. El golpe más demoledor fue la epidemia de viruela que brotaba de la ciudad aunado a que los enemigos cortaron el acueducto de Chapultepec que llevaba agua potable a los sitiados. Paulatinamente la gente comenzó a morir de hambre. Según León Portilla, todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecían hambre, desfallecían de hambre. No bebían agua potable, sino que bebían agua de salitre.
Todo lo que se comía eran lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, la grama salitrosa, algunas hierbas ásperas y aún barro. Tras muchos días de resistencia numantina, Cuauhtémoc se entregó a los españoles. Frente a Cortés, le pidió que lo matara, ya que su imperio estaba mutilado y destruido, lo que da pauta para decir que la conquista estaba consumada. Hernán respondió negando sus deseos de muerte e insistió en que le otorgaran el inmenso tesoro de Moctezuma, el cual se perdió en el fondo del lago tras la persecución de los españoles en la Noche Triste. Moctezuma ignoraba el paradero del botín, pero Cortés dio la orden de torturarlo hasta que confesara la verdad. Lo sujetaron y le quemaron los pies. Unos versos de Amado Nervo dicen lo siguiente: en nuestros cielos, las águilas y yo fuimos gemelos, soy Cuauhtémoc. Luchando sin desmayo, caí, porque Dios quiso que cayera, mas caí como el águila altanera, viendo al sol, y apedreado por el rayo. El español martirizó mi planta sin lograr arrancar de mi garganta ni un grito, y cuando el rey mi compañero temblaba entre las llamas del brasero, ¿estoy yo, por ventura, en un deleite? Le dije, y continué, sañudo y fiero, mirando hervir mis pies en el aceite. Poco después Cortés ordenó la ejecución de Cuauhtémoc, dando por casi entero el fenecimiento de una cosmovisión que hasta el día de hoy es contradicción en una página lúgubre de un historiador, pero que renació con el mestizaje que hasta el día de hoy es imperante en el sustrato de nuestra sangre, de nuestra historia. La conquista y resistencia es la coyuntura que insufla vida y soledad al mexicano de verdad, o tal vez es como diría Octavio Paz, el mexicano no quiere ser ni indio ni español. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo sino como abstracción, es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. De una cosa sí puedo estar seguro, y es que la conquista no suprimió la barbarie, sino que la perfeccionó hasta velar nuestra actual identidad. De ahí nacimos, de dos mundos radicalmente distintos que por antonomasia eran un grito de guerra a ultranza, dos imperios violentos y conquistadores.